Bueno, ya estamos en el tercer bloque de Yo Ciudadano. Estoy con Carlos Rossi y bienvenido. ¿Cómo estás? Ezequiel Vergara, el doctor. Hola, Ezequiel. Es especialista en defensa del consumidor. Pero ahora vamos a hablar sobre las tarifas. Así es, sobre la visión de las asociaciones de consumidores sobre este conflicto. Creo que los consumidores somos los grandes perdedores de esta discusión entre la nación, la provincia, los fallos que se presentan. En definitiva, los consumidores sobre todo no saben qué hacer. A nosotros nos consultan permanentemente, pago la factura, no la pago, espero. Ese es el gran quid del problema, ¿verdad? El usuario con una factura en la mano. Hay una novedad que es esta sentencia de ayer de Cámara Federal que suspende por 3 meses el aumento, es decir, queda frenado el aumento del gas. Ahora bien, algunas cuestiones que se plantean de esta sentencia, me gustaría que las reflejemos, que las tratemos, son sobre todo que se plantea que no tiene un impacto real este tope por la resolución del Ministerio en las facturas en Córdoba. Sí, porque en Córdoba no afecta, digamos, salvo 1 de cada 10 facturas, este tope, digamos, en el caso concreto, más allá que haya sido un consenso entre nación y provincias, al consumidor final no se ve beneficiado de este tope. Y entonces surge porque hay muy pocos que acceden a ese tope. Claro, claro, y porque Córdoba, a diferencia de otras provincias, no tenía una situación de un subsidio importante para el gas ni medidas cautelares previas, como el caso de San Luis o Mendoza, que venían pagando menos gas. Entonces, en Córdoba realmente a nadie le beneficiaba este tope del Ministerio. Y otra cuestión que surge y me parece realmente interesante de esta sentencia es la discusión entre lo que es el bienestar del Estado en el sentido político y el bienestar social. Surge esa discusión porque dice, no, fallar en contra de una resolución del Ministerio va a ser un problema porque el Estado queda en jaque, el gobierno queda en jaque, digamos, en definitiva, las medidas que toma y esto puede causar un problema social. Pero también causa un problema social, en definitiva, el aumento. Por eso fue importante tratar de solucionar este problema y en definitiva la sentencia lo que hace es postergar. Calculamos que a la Corte, a través de los per saltum, por los fallos que llegan a través de varias provincias, de Rawson, de Mendoza, terminan ahora en la Corte y bueno, será la Corte la que ponga el punto final a este problema. Pero me gustaría remarcar 2 cuestiones que también surgen de esta sentencia. En primer lugar, se remarca todo el tiempo el derecho de la accesibilidad. Recordemos que es un servicio público y por lo tanto debe ser accesible para todos los consumidores. No podemos dejar de tener gas porque no lo podemos pagar en un aumento absolutamente sorpresivo. Contrariamente a lo que pasa con el agua no se puede cortar, el gas sí se puede cortar. El gas lo puede cortar la empresa, pero aquí hago vinculado esta accesibilidad el otro punto fundamental y que surge de la Ley de Defensa del Consumidor, de su artículo 4 y está señalado en la sentencia, que es el derecho de información. La licenciataria del servicio Ecogas debería hacer un poquito o bastante más para informar a los consumidores cuál es la situación. La sentencia de ayer le pide que publique la resolución en la página web. Hoy yo corroboré, no está publicado, llamé por teléfono. Todavía no saben en Ecogas qué informar a los propios consumidores, que somos los que abonamos todos los meses el servicio. Entonces no basta con algún link en alguna punta de la página web, sino que realmente tienen que dedicarse a informar. En las facturas previas, exactamente, y el asesoramiento debería haber sido previo. Porque además como consumidores tampoco podemos ahorrar si no sabemos cuáles son los contenidos. Por eso, tanto, sobre todo de la licenciataria, pero también a nivel del gobierno, debe hacer un esfuerzo por comunicar a los consumidores qué va a pasar anticipadamente. Y otra cuestión que también remarcamos es la falta de audiencia pública. Esta resolución del Ministerio, previo al dictado de la resolución y previo a la modificación del cuadro tarifario, que obviamente afectó a todos los consumidores. El fallo dice, ¿no?, que se tiene que convocar a una audiencia para revisar el tema de la tarifa. Debe revisarse y debe haber una audiencia pública. Va a ser muy numerosa esa audiencia. Sí, claro. Yo creo que va a ser una de las audiencias públicas más numerosas. Está ordenando a Enargas que realice la audiencia para ver el cuadro tarifario nuevo. Digamos que tendrá que ser aprobado. Y tiene que tener la intervención de todos los entes involucrados, las asociaciones de consumidores, las defensorías del pueblo. Claro. No puede ser que este tipo de medidas... Los centros vecinales. Exactamente, se dicten de un día para el otro y con una violación absoluta del deber de información. ¿Cómo puedo saber yo? Primero, que me va a venir una factura y segundo, cómo evitar el aumento si no tengo idea cómo funcionan estas resoluciones, que es complejo, ni siquiera para un abogado calificado en el tema puede leer con facilidad cómo juega la resolución del Ministerio que le ordena al Enargas, que a su vez le ordena a las licenciatarias. Realmente es un cuadro complejo a nivel legislativo y al consumidor no se le explica correctamente cuál es su situación. Y fundamentalmente el tema de los impuestos, o sea, perdón, del aumento. ¿Cómo ha sido tomado ese aumento en virtud, porque nos estaba explicando recién que como el invierno vino antes,
La gente utilizó más gas y se tomó. Exactamente, cambió de ese categoría, perdió el subsidio, perdió el precio diferencial, el premio por el ahorro del gas. Pero eso por no saber que se venía un aumento y cómo jugaba este aumento legislativamente. Fue sorpresivo. Nosotros, en el caso concreto, no hemos presentado un amparo porque se ha presentado en Córdoba. Por suerte, ya tiene una entidad importante. Y como asociación, cuando vemos que el caso está tomado por otro tipo de colectivos, acompañamos, pero no es necesario obstaculizar cuando ya hay un curso en trámite, sino sumarnos a lo que ya está en curso, que esperamos tenga una resolución favorable. ¿Ustedes brindan algún tipo de asesoramiento por la tarifa social? Sí, por supuesto. Explicamos. Bueno, lo que es la tarifa social los derivamos a la Defensoría, que está muy cerquita, y son ellos los que hacen el trámite. Lo que queda claro, ha sido abusiva y mal explicada, ¿no? Es decir, llegó la factura sin ningún tipo... Usted sabe que nosotros siempre tenemos alguna cosa en común y alguna cosa no tan en común. A ver... No, ha sido muy mal explicada, no hay ninguna duda, muy mal informado, y eso viola un derecho fundamental, prácticamente un derecho humano. Pero el problema es todo lo que venía de antes. Correcto. Sí. ¿No? Que había un retraso tarifario, creo que de eso tampoco hay discusión. Pero cuando uno ve en el target de la clase media, claro, en el tipo asalariado, el impacto que tiene este aumento, realmente ha sido muy fuerte y sobre todo, como dice Ezequiel, no haber venido con un paper al lado de la boleta explicándole al usuario de modo tal que... Claro. Por lo menos lo haga reflexionar, ¿no? Así es. No, llegó y compara con la factura anterior. Y para el usuario la factura anterior es la de hace el bimestre anterior. En la página web de Ecogás pareciera que no hay aumento. Pareciera que no existe ningún aumento cuando uno ingresa. Y también hay una cosa. También se ha puesto esta en vigencia de nuevo el interior con Buenos Aires, ¿no? Porque Buenos Aires prácticamente no tenía ningún tipo de aumentos, era una tarifa prácticamente regalada, el gas no tenía ningún valor. ¿Despilfarro allá? Despilfarro absoluto en departamentos en Barrio Norte, y digamos acá lugares como donde no llega el gas natural y se utiliza el GLP, que por supuesto está liberado el precio de la garrafa. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. ¿No? Pero qué tema este. Bueno, después hay que hablar sobre los aumentos de la luz también. Sí, ya vamos a... todo un tema. Es todo un tema tarifario, pero bueno, esto viene a consecuencia de toda la situación con la que... Y Eduardo, le hemos dedicado, me parece, todo el programa a algo que realmente es de suma actualidad y que está concentrando, digamos, la reflexión de todos los hogares. Muy preocupante todo, pero también tenemos que tener conciencia que los servicios públicos, y más este tipo de servicios públicos que utilizan recursos naturales no renovables, ¿no es cierto? Porque el gas lo quemás y ya, no hay más gas. No hay más gas. Correcto. ¿No es Debe ser, tenemos que ser muy cuidadosos, racionales. muy cuidadosos. Nosotros con eso terminamos. Terminamos. Tenemos que ser cuidadosos, Martes ciudadanos cuidadosos. Bueno, nos vemos el martes que viene entonces. Chau, chau. Buenas noches. Chau, Carlito. Chau, chau. Chau, Ezequiel. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad